pero o sea, los funcionarios de la fiscalía, los diputados, los senadores, los representantes populares, los liderazgos partidistas, tienen una obligación, ¿no? Pero esa obligación se va a cumplir en función de que el pueblo, de que la gente, de que la comunidad, no solo en redes sociales, sino en la vida pública, expresen su repudio a la conspiración del PAN. Si el pueblo no se involucra en el tema, si no es un tema donde de manera incisiva se exija justicia, pues habrá mucha más posibilidad, mayor margen de maniobra para ir buscando hacer un control de daños suficiente para no afectar el conjunto del sistema político mexicano, que es lo que está rechinando, es el conjunto del sistema político mexicano, mi querido Toño. Sí. Yo lo que no quiero, Moley, es que se repita esa mierda que vimos hace algunos años cuando comenzaba a pegar muy fuerte las transmisiones en vivo en las redes sociales, en las benditas, yo siempre digo benditas, no malditas redes sociales. Recordarás que en aquel entonces existía una plataforma que se llamaba Periscope, desde la que uno podía transmitir en vivo y que luego se convirtió, la compró Twitter, me parece, no sé, ¿no? Antes de que hubiera TikTok. Antes de que hubiera TikTok y todo eso. Y nada más y nada menos que la señora a la que le encanta la payasada, Xóchitl Gálvez. Sí. Una transmisión en vivo en la fiesta de Carlos Salinas de Gortari. Y ahí estaba todo el pacto contra México. Oye, los que supuestamente se agarraban del chongo en nuestros cuerpos legislativos, horriblemente en las elecciones y etcétera, partiendo como tú y yo. No, pero eso, lo que pasa es que ahí, en esa ocasión se sorprendieron quienes no habían leído suficientemente claro cómo se estaban alineando las fuerzas políticas en función de generar un régimen de partidos dictatorial al estilo de Estados Unidos, ¿no? Donde se repartieran el poder y se turnaran para gobernar cada determinado tiempo, haciendo aparentar como que había una pluralidad y una ¿cómo se llama esto? Alternancia en el poder, ¿no? Que es toda la filosofía política de la burguesía de finales del siglo pasado, que vacían de contenido totalmente la democracia, concentrando la democracia en antivalores, o más bien en elementos superficiales como la pluralidad, como la alternancia, o como ¿cómo se llama esto? El no saber quién va a ganar, ¿no? La imprevisibilidad, ¿no? del juego democrático. Entonces ahí se estaban alineando PRI, PAN, PRD, ¿no? PRD más que PRD, los chuchos en concreto, ¿no? El Pacto por México fue la culminación de ese proceso. Y luego salió este video, ¿no? Entonces ya mucha gente de la izquierda, mucha gente de los movimientos sociales, teníamos muy claro te diré yo, desde el gobierno de Fox, desde la actitud de varios opositores, ¿no? En sus posiciones frente a la huelga de la UNAM, en sus posiciones frente a la represión contra el movimiento de Atenco, en su posición frente incluso al zapatismo, se veía quién estaba más o menos a la izquierda, ¿no? Para cuando sale el video de Xóchitl Gálvez, pocos fuimos los sorprendidos, más bien se evidenciaba la hipótesis, ¿no? La hipótesis se convirtió ya en tesis de que había una componenda de los de arriba para repartirse el pastel y imponer el neoliberalismo como único sistema económico, e imponer ese triunvirato de partidos como único sistema político. Y eso lo rompió Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Eso lo rompió, pero con ayuda del pueblo, ¿no? Es el pueblo el que salva al pueblo, es el pueblo organizado el que salva a la nación, es la voz contundente de millones, la protesta contundente de millones, la movilización de millones, la que hace que las cosas sucedan. Si nos quedamos nada más mirando, pues las cosas no suceden, ¿no? Entonces ese triunvirato de partidos que querían hacer una dictadura oligárquica, pues fracasó, pero el sistema político sigue siendo el mismo,
Y eso es, ahí está el detalle. Es donde la puerca tuerce el rabo. El sistema político que ellos hicieron para gobernarlo, repartiéndoselo, sigue ahí. Sigue ahí. Con eso es con lo que está gobernando Morena. Con eso es con lo que se está trabajando. Y eso es lo que hay que transformar, ¿no? Y como uno de los grandes candados que tienen es que ningún partido puede tener mayoría absoluta, ningún partido puede tener más de 300 diputados, ningún partido puede, por la vía del voto, llegar a tener una mayoría total en el Congreso. Ahí nos tienen amarrados, ¿no? Porque sí dependemos no solo de los aliados, también de la oposición para pasar reformas, para pasar leyes, para pasar juicios políticos, para pasar toda una serie de temas a los que hay resistencias, ¿no? Y que en la elección del 2027 no habrá una mayoría suficiente, ¿no? Aunque el movimiento haga lo propio y los aliados hagan lo propio y vayamos juntos y ganemos y logremos configurar una mayoría absoluta en la Cámara con los aliados, aún así esa fragilidad de las alianzas y la influencia que sigan jugando el PAN y el PRI y Movimiento Ciudadano va a determinar qué tanto tendremos una legislatura fuerte. Entonces ahí está una de las claves. Una de las claves es que esto que está pasando le tiene que costar muy caro al PAN. En las urnas es donde el pueblo puede manifestar su descontento, ¿no? Entonces hay que convertir en un tema público, en un tema cotidiano, la traición del Partido Acción Nacional al pueblo de México. No hay que permitir... Eso también, perdón que te interrumpa, pero es algo que sí le pega y sí le preocupa incluso al conservador. Se piensa mucho que en México los conservadores son entreguistas. No es cierto. Muchos, por decirlo, derechistas, ¿no? O derechosos, les dicen derechangos, no son patriotas, sino nacionalistas. Y este tipo de situaciones, o sea, a diferencia de los conservadores del siglo XIX, ellos no están de acuerdo con entregar nuestro país a Estados Unidos, a Donald Trump, por muy bien que les caiga, etcétera, etcétera. O sea, no son entreguistas. Este tipo de temas que tienen que ver con la nacionalidad, con el patriotismo, con el entreguismo, por supuesto que puede llegar a convencer a muchos conservadores. Eso es qué bueno que te interrumpo, porque creo que este es lo que tenemos que platicar con el público. Público que se va a sentar este fin de semana a comer con sus tíos, sus primos, sus sobrinos derechosos, y les va a decir: ¿sí sabes tú que una de las únicas gobernadoras que tienen ustedes de la derecha tenía agentes de la CIA trabajando a los que les pagaban, les daban recursos, que tienen en Chihuahua un búnker en el que les dan 2 pisos a los cabrones? Sí, pero el tío derechoso te va a decir, sí, porque nos están ayudando a combatir a tu narcogobierno, ¿no? Entonces ahí tenemos nosotros que profundizar. ¿Qué quiere decir que la CIA esté participando en operativos en Chihuahua o en cualquier estado del país, en cualquier lugar? ¿Qué quiere decir que la CIA esté en terreno? Nos quedamos muy chatos en el análisis si compartimos la idea de que están colaborando en la lucha contra el narco, porque yo escucho a muchos compañeros que se quedan ahí, como que el problema es que los dejemos colaborar en la lucha contra el narco. Y ahí demostramos ignorancia, demostramos ingenuidad y demostramos que nos hemos tragado todo el discurso de la guerra contra el narco. Sí, especialmente porque estamos hablando de la CIA, no estamos hablando de otras agencias como el FBI o la DEA. Y aunque fuera la DEA o el FBI. Mira, si fuera la DEA, ¿qué te diría yo? Pero no te vayas de la pantalla, me gusta ver a la gente con la que interlocuto. Sí. Así es más cómodo verte a los ojos. Y que nos vean los demás camaradas también. Si fuera la DEA, uno podría pensar, están coordinando con los cárteles, ¿no? Una reorganización de los mercados de armas y mercados de drogas, ¿no? Para facilitar el trasiego de las mercancías hacia Estados Unidos y el trasiego de las otras mercancías hacia México, ¿no? Muchas de esas armas
etiquetadas para Ucrania, pero hay que facilitar el trasiego para que entren directamente a México sin irse hasta Ucrania, ¿no? Eso es lo que hace la DEA. Algunos ingenuos dirán, están combatiendo el crimen organizado. No, no, la DEA no combate el crimen organizado. En ningún país de América Latina, ni siquiera en Estados Unidos, donde la DEA participa, se ha resuelto un solo caso del crimen organizado, o se han disuelto bandas, o se ha bajado la intensidad de la violencia, o se ha combatido el consumo. Nunca, nunca en la historia. No existe ni una sola estadística que demuestre que la acción de la DEA es efectiva para combatir el narco. Y no, es todo lo contrario, lo que ellos hacen es organizar el mercado, ¿no? Ponte tú, quítate tú, matamos a uno, encerramos a otro, ¿no? No, es eso. Y hasta en la cultura popular, ¿no? Se extrae la DEA como una... ¿Qué es lo que hace la CIA? ¿Qué es lo que hace la CIA? La CIA no hace etnografía, ¿eh? O sea, la CIA no... Tú decías, tú lo decías, espías, son espías. No nada más. No nada más. ¿No? Cuando la CIA está operando, la CIA está ya organizando. ¿Sí? Para espiar hay muchas formas de espiar. No, ni siquiera necesitas agentes en territorio. La misma Maru Campos puede ser una espía perfecta, y no dudo que lo sea, ¿no? Por el nivel de subordinación de Maru Campos al gobernador de Texas, y el nivel de subordinación a las agencias de investigación norteamericanas, no dudo que Maru les pase información directamente. O sea, no dudo que Maru Campos sea una espía, contratada o no, oficial o no, formal o no. Por el nivel de cooperación es un agente de la CIA, es una espía. Y de ahí la estructura, ¿no? Y ahora, no solo espía a la CIA. Cuando la CIA está en terreno, la CIA ya está operando, está organizando grupos, está tejiendo vínculos de comunicación, está organizando estructuras, y no creo, y yo no me chupo ninguno de estos dedos para pensar que solo lo están haciendo en Chihuahua, ¿no? En Chihuahua los descubrimos, en Chihuahua se les cayó el teatro, pero no creo ni de cerca que solo lo estén haciendo en Chihuahua, ¿no? Yo creo... Lo que te digo, me parecería ingenuo y además muy neurótico, y eso es una realidad, ¿no? Hay que aceptar, que tenemos que aceptar, desafortunadamente. Pero de esto de lo que nos dimos cuenta, como advertía la semana pasada Nacho Rodríguez del Chapucero, debido a que Ronald Johnson, en la opinión de su servidor, la cagó, ¿no? Vicente dice que a lo mejor fue a propósito para crear la desestabilización. Yo no creo. O sea, de verdad, los ves con lo que ocurrió el fin de semana, ayer con el par de botargas que se creen reyes ahí, ¿no? O sea, de verdad, me parece que fue improvisación total. Nos dimos cuenta con un Ronald Johnson muy improvisado que dice, pues mis condolencias para los agentes que se murieron. ¿Cuáles agentes? ¿Cómo que tienes agentes trabajando ahí en Chihuahua? ¿Y dónde más tienes agentes? Tienes toda la razón. Seguramente sí, ¿no? Ese es el asunto, es ese. O sea, cómo nos trataron de engañar. La forma en que nos trataron de engañar demuestra que algo grave están ocultando, ¿no? Yo sí creo, porque ese es uno es... hay una conspiración, ¿no? Nadie en el gobierno se ha atrevido a decir conspiración, ¿no? Pero nosotros sí podemos decirlo. Hay una conspiración, ¿no? Y esa conspiración yo veo que tiene tres niveles, por lo menos ahorita, evidentes. Uno es el Partido Acción Nacional, ¿no? No es solo Maru Campos, es el Partido Acción Nacional a nivel federal. Por eso yo creo que la conspiración es a nivel federal, a nivel nacional. Yo creo que los agentes de la CIA colaboran con gente del PAN en todo el territorio nacional, en donde tienen ellos mayor influencia, ¿no? ¿Qué hacen los agentes de la CIA? Movilizan recursos, organizan cuadros y generan planes de acción para movilizar esos recursos y que esos cuadros cumplan su función. Eso es lo que hace la CIA. ¿Lo extenderías también al PRI? Por ahora no hay evidencia. Okay. No hay evidencia, ¿no? La evidencia es el PAN, ¿no? Sí, yo no dudo que el PRI esté involucrado o que el PRI coopere en otro nivel, no lo dudo. Movimiento Ciudadano tampoco lo dudo que lo haga en otro nivel, ¿no? Porque todos tienen su corazoncito
todos adoran al dios Mamón y todos por unos billetes se venden, ¿no? Y lo que le sobra al imperialismo yanqui es billete, ¿no? Entonces puede llegar y comprar o amenazar o extorsionar a cualquiera de esos grupos políticos. Del que hay evidencia ahorita es del PAN, ¿no? Entonces, eso es... La aclaración de que efectivamente existía, no existía, era una deidad Mamón, ¿no? Como deidad, no fue que Molay hiciera quiero hacer la aclaración, ¿no? Es una deidad que era... hay un discurso del Che Guevara en la ONU, donde él habla de los oligarcas, los capitalistas y sus esbirros políticos como adoradores del dinero. Y a eso él le llama el dios Mamón. Véanlo, es el discurso de Che Guevara en la ONU, búsquenlo. Por eso yo utilizo esa acepción, ¿no? Ahora, entonces yo digo esto, es un elemento es el nivel de la conspiración del Partido Acción Nacional, y eso es lo que hay que decirle a nuestra tía, a nuestra prima, a nuestro primo, a nuestros hermanos, a nuestros amigos, que se están comiendo la campaña del PAN para tratar de sacar las castañas del fuego, ¿no? No es que la CIA venga a ayudar al PAN a combatir el narco, es que la CIA viene a ayudar al PAN a destruir la democracia. Viene a ayudar al PAN a dar un golpe de Estado en contra del gobierno legítimo electo por el pueblo. Porque los objetivos políticos de las conspiraciones de la CIA nunca son objetivos en contra del crimen organizado, ni en contra del narco, ni en contra del calentamiento global, ni en contra de ningún problema social real, ¿no? Cuando la CIA conspira en contra de gobiernos que no se alinean, en contra de gobiernos democráticos, en contra de gobiernos de izquierda o en contra de movimientos sociales que ellos ven como peligrosos. Por ejemplo, la teología de la liberación, ¿no? Ronald Johnson es experto en combatir gobiernos democráticos, movimientos sociales y teología de la liberación, ¿no? Lo hizo en Centroamérica y lo hizo muy efectivamente, incluso asesinando sacerdotes, ¿no? Participando en la conspiración. Él no asesinó a nadie, no lo sé directamente, no lo sé, yo creo que no, al final es un diplomático, es un operador, es un boina verde, ¿no? Pero tiene experiencia justamente, en lo que tiene experiencia es en articular las tramas organizativas que van de la Embajada de Estados Unidos a sus cooperadores locales, que en este caso es el Partido Acción Nacional, hacia sus instrumentalizadores regionales, que en este caso es Maru Campos y la policía y la fiscalía del estado de Chihuahua. De ese tamaño, por lo menos de ese tamaño es el problema frente al que estamos, por lo menos, ¿eh? No tenemos pruebas de más, pero lo que es evidente es esta trama. Entonces, ¿qué puede hacer el ciudadano de a pie? Pues platicar con sus amigas y amigos lo grave que es el tema, ¿no? Que ni de cerca es una colaboración para combatir el narco, es una conspiración golpista. Y por eso es una conspiración que se hace a espaldas del pueblo y a espaldas del gobierno, porque ni modo que le digan al gobierno, oye, vamos a conspirar contra ti, ¿qué onda? ¿Nos autorizas? ¿No? Ese es el tema, ese es el tema. Ahora, otra cosa es el elemento diplomático, ¿no? Yo no dudo, y no es extraño por la política errática, ¿no? Por la diplomacia tan errática, tan delirante de Donald Trump, yo no dudo que sí haya una idea de generar una crisis diplomática, ¿no? Que sí haya la intención, porque esa es la única forma en que Trump sabe resolver, ¿no? Ya sabemos, Trump no sabe negociar, Trump no sabe dialogar, no sabe hacer política. Ahí para los que dicen, no, es un gran político, no sabe hacer política, no sabe negociar, sabe imponer por la fuerza, sabe amenazar, sabe extorsionar, es un mafioso. Pero si no hay una crisis diplomática que a él le permita justificar su extorsión, se hace más difícil la extorsión, ¿no? Es más compleja, cualquiera dirá, pero a ese güey no le importa nada. Sí le importa, porque claro que hay factores de poder, hay factores económicos, hay factores religiosos, hay factores
socioétnicos y políticos. Hay muchos factores de poder que hacen que los poderes, por muy grandes que sean, tengan que regular sus formas. Y ahora es evidente que Trump se siente mucho más cómodo en una situación de crisis donde él se justifica para imponer condiciones y para sancionar y para imponer aranceles, para victimizarse. Él se hace la víctima, él dice, a mí me agreden, pobre de mí, los discursos de odio acaban conmigo, entonces los mando a matar a todos y los mando a la cárcel a todos y los amenazo de muerte a todos y voy a acabar con una civilización allá, ¿no? Cuando no hay conflicto, cuando hay mesas de negociación, cuando hay respeto, cuando hay bilateralidad o multilateralidad, cuando hay escenarios de legalidad, cuando hay Estado de Derecho, cuando hay una otredad que se le opone desde la racionalidad, desde la legalidad y desde la paz, no sabe qué hacer el señor, no sabe. Entonces yo no dudo que Ronald Johnson, entre sus órdenes, sea también buscar generar conflictos diplomáticos que faciliten a el trumpismo romper el Tratado de Libre Comercio o imponer condiciones en la negociación del Tratado de Libre Comercio y en otros temas, ¿no? En otros temas más. Entonces, la hipótesis de que el hecho de que se haya ventilado la conspiración de Maru Campos con la CIA desde Estados Unidos y que incluso Ronald Johnson haya ratificado que eran sus agentes, ¿no? El PAN todavía lo estaba negando, la Fiscalía todavía lo estaba negando, la Fiscalía de Chihuahua, y Ronald Johnson ya los estaba evidenciando, ¿no? Y luego los mismos agentes del PAN en el Senado también dijeron, ellos fueron los que dijeron que los agentes de la CIA están ayudando ahí. La bancada morenista todavía no había denunciado que eran agentes de la CIA y los del PAN ya estaban diciendo que eran agentes de la CIA. No, y al final lo reconoció la Casa Blanca, lo reconoce el mismo Trump al decir que le había parecido una peladez que la presidenta Claudia Sheinbaum no hubiera ofrecido sus condolencias por esto, y luego lo insistió su... ¿Y las ofreció? ¿Mandé? Y sí las ofreció, lo primero que dijo... Pero vamos, fue una especie como de problemática ahí, pero que los exhibió más, ¿no? Exacto. Carolyn Leavitt, esta racista que tienen como vocera de la Casa Blanca, dijo en Fox News, ¿no? Que ella pues le parecía efectivamente una grosería, que sí le parecía al presidente que no ofrecieran condolencias por la muerte de estos dos agentes, así claramente, agentes de la CIA. Así es. Yo quiero, esto que estábamos platicando, que está muy interesante, ¿no? La conversación que podríamos tener este fin de semana con nuestros familiares derechosos, ¿no? Y esto que nos dices tú de cómo es que el argumento que se da es ese. El argumento es, pero vienen a echarnos la mano con el crimen organizado que ustedes crearon como morenistas, bla, bla, ¿no? Y ya lo acabas de explicar, no. Lo que hace la CIA en otros países es... Y así, este video así va a decir, ¿no? Maru Campos, ese va a ser el encabezado. Maru Campos es un espía, en mi opinión, Molay Maza. La CIA no viene a instaurar la democracia, viene a destruir la democracia, a dar un golpe contra la elección legítima del pueblo. Pues me puse a pensar. En esa parte de instaurar la democracia, no, la CIA no viene a combatir al crimen, viene a destruir la democracia. No viene. Por favor, suscríbase. Y si puede, apoye este proyecto de periodismo libre e independiente con un superchat. No le hace que este sea un video pregrabado. También nos puede hacer un donativo. Aquí abajito de la pantalla hay un signo de pesos o de dólares adentro de un corazoncito que dice gracias o thanks. Píquele ahí y apoya la verdad con justicia. Tú sígueme dando. Buenas declaraciones. Y el problema es que los instrumentos de la CIA para destruir la democracia en todo el mundo siempre son el crimen organizado y los apátridas de cada nación. Y cuando logran sus objetivos, acaban despedazando esa nación, la acaban haciendo pedazos, mierda, pues. Lo han hecho en Asia, lo han hecho en África, lo han hecho en América Latina. A mí me vino a la mente este señor que voy a poner a continuación, ¿no? El doctor Salvador. Claro, por supuesto. Porque fíjate, ¿no? Cuando hablamos de la CIA operando en otros países, no hablamos de cooperación inocente, ni de Boy Scouts ahí, ¿no? Entregando cobijas. Es una agencia con ese largo historial de injerencia, presión política, con operaciones encubiertas contra gobiernos que
pues no se alinean con los intereses de Washington. Este es el caso que a mí me duele, que me llama más la atención. Tantos intelectuales llegaron a México debido al golpe de Estado en Chile en 1973. No, pero antes había sido contra Jacobo Arbenz. ¿Contra Arbenz? Sí, ¿no? en Guatemala. ¿No? Y movilizaron guardias blancas, movilizaron al crimen organizado, ¿no? Y para proteger los intereses de la Fruit Company, ¿no? Ahora tú mencionabas claramente una parte muy interesante, ¿no? Dices que con Trump sí se presta mucho esto de la desestabilización, del golpetazo en medio de lo muy improvisados que son. Híjole, Trump, y me parece que por debajo de la mesa el resto de sus predecesores, ¿no? O sea, no, pero lo comparan mucho con Nixon, que es cuando se da precisamente este golpe de Estado en Chile, ¿no? Pero fíjate, o sea, estoy de acuerdo. Lo que pasa es que hay como muchas capas, ¿no? Hay varias capas. O sea, una cosa es el protocolo golpista, ¿no? El protocolo golpista de la CIA. Metes a gente, empiezas a comprar gente, empiezas a generar estructuras, células durmientes, espías, ¿no? Empiezas a buscar recursos, a distribuir recursos, buscas el mejor momento, haces actos de sabotaje. Siempre es muy importante los actos de sabotaje en infraestructura energética, en infraestructura carretera, en infraestructura de movilidad, sobre todo en trenes. Mira qué interesante. Haces bloqueos carreteros, bloqueos, ¿no? Distribuyes recursos para generar aparentes movimientos sociales, descontentos políticos, para lo que puedes usar a la oposición o para lo que puedes usar a movimientos genuinos que, una vez inflados con dinero de la CIA, pueden tener mucha más fuerza, mucha más capacidad, ¿no? O incluso puedes crear movimientos artificiales, sobre todo para colapsar las vialidades, para colapsar la circulación de bienes, ¿no? Siempre es muy importante el bloqueo carretero. De los transportistas es una de las herramientas que tiene mucho la CIA para hacer este golpismo, ¿no? Y se ha dado en cada país donde ha habido golpismo, se ha dado estas características, ¿no? Es un manual. Por eso decimos, esta intervención de la CIA es de manual, ¿no? Y otra cosa es el momento político que está viviendo Estados Unidos, ¿no? Tienen un liderazgo que apuesta más al conflicto, apuesta más a la ruptura, apuesta más a la amenaza, apuesta más a la imposición que a la búsqueda de, digamos, del soft power, ¿no? Como le llaman ellos, ¿no? Que es lo que algunos mandatarios anteriores no necesariamente han sido ni defensores de los derechos humanos ni respetuosos de la soberanía de los países, pero tendrían otras herramientas diplomáticas con las cuales avanzar sus negociaciones, ¿no? Cualquier gobierno medianamente inteligente abrazaría el discurso de la doctora Claudia Sheinbaum y diría, órale, cooperamos. Y de esa cooperación buscarían sacar lo máximo posible, el mayor beneficio posible, ¿no? Pero este señor está totalmente alucinado, desquiciado, no sabe negociar y él quiere imponer y dar golpes en la mesa y aventar el tablero de ajedrez. Él no juega ajedrez, él avienta el tablero, ¿no? Y saca la pistola. Entonces esas dos velocidades están contrastando, pero están sobre el terreno en este momento. Y muchas otras cosas de las que no nos hemos enterado, pero que están por allí seguramente sucediendo. Ahora, hablabas de cómo es que, en tu opinión, estás convencido de que existe una conspiración a nivel nacional con el PAN y la CIA, y que son pues los estados panistas en los que se está dando esta conspiración, donde se le están dando esas facilidades al PAN. E insisto con tu máxima, que hoy estoy, de verdad, la voy a poner ahí en oro, en la pared de atrás. La CIA no viene a combatir el crimen a México, sino que viene a ayudar a destruir la democracia, a ayudar al PAN a destruir la democracia, ¿no? Así es. ¿Qué estado es el estado más violento en estos momentos en México? Guanajuato. Querétaro y Chihuahua. Guanajuato y Chihuahua, ¿no?
Ahí se van. Guanajuato en primer lugar, ¿no? Guanajuato que sigue, que lleva con el PAN, yo ya que hace unos 30 años, ¿no? 30 años de panismo o más. Y que pues vamos, no tiene esta, efectivamente, ¿no? Si verdaderamente la CIA, para que usted se lo diga a sus familiares fachos este fin de semana, si verdaderamente la CIA viniera a ayudar, pues ya el Guanajuato estaría re bien, ¿no? O sea, estaría en un estado ahí absolutamente de seguridad y de orden. No hubiera habido guerra contra el narco. O sea, si realmente sirviera de algo la DEA o la CIA, no hubiera habido esa política de guerra criminal del calderonismo, ¿no? Que generó y sigue generando cientos de muertos y de desaparecidos en nuestro país, ¿no? Porque también hablar de la crisis de desaparecidos sin contextualizar esa crisis vinculado tanto a la política económica neoliberal como a la política militarista de la guerra contra el narco, esos dos fenómenos explican sucintamente la crisis de desaparecidos que hoy azotan a nuestro país, ¿no? Y tuvo su momento culminante, inicia con la declaración de Calderón de la guerra contra el narco, que por un fin politiquero inmediatista, que es justificar su gobierno, que era un gobierno fraudulento, y legitimarlo. Yo recuerdo que esa fue una crítica que se le hizo en el momento del Michoacanazo, cuando él se lanza a la guerra contra el narco. Todo el mundo dijo, eso es un intento de legitimación de un gobierno fraudulento, ¿no? Esa es la puerilidad de la politiquería panista, ¿no? Que se cargan al pueblo y son capaces de asesinar a quien sea con tal de mantenerse en el gobierno y con tal de seguir haciendo negocios particulares, ¿no? Bueno, eso sigue cobrando hoy factura, ¿no? Y en eso participó la DEA, y en eso participó el FBI, y en eso participó la CIA, porque además utilizaron el río revuelto de la guerra contra el narco. También fue utilizado por empresas mineras, por empresas extractivistas, para asesinar dirigentes sociales, y el gobierno tanto de Calderón como de Peña Nieto utilizaron ese ambiente para reprimir, asesinar y encarcelar opositores de izquierda y de movimientos sociales, ¿sí? O sea, toda ese humo de la guerra contra el narco le sirvió para imponer un régimen de terror del PRIAN. Y entonces a eso es a lo que quieren volver. Y para imponer ese régimen de terror, para que maximizaba las ganancias de empresas gringas y de empresas canadienses y de empresas europeas, ese régimen de terror que maximiza las ganancias de grandes mineras canadienses, ese régimen de terror que subordina al pueblo y a los trabajadores a los intereses y a la acumulación de riqueza del gran capital, que eso es lo que explica estructuralmente estos temas, ¿no? Ese régimen de terror jamás dio resultados positivos de pacificación y de lucha real contra el crimen organizado. Al contrario, son comparsas del crimen organizado, y ese régimen de terror les generó grandes dividendos económicos, ¿no? Entonces, eso es lo que no hay que perder de vista. Y ahí estuvo la CIA, y ahí estuvo el FBI, y ahí estuvo la DEA. Y si me presionas un poquito, ahí estuvo el Banco Mundial, y ahí estuvo el Fondo Monetario Internacional, porque esto no es un asunto de policías y ladrones. Esto es un asunto de intereses económicos, de control territorial, de extracción de riqueza, de la fuerza de trabajo humana y de extracción de riqueza de los recursos naturales. Y la guerra, la desestabilización, la atomización de las ciudades y de las comunidades es terreno fértil para esos grandes negocios. Por eso no les gusta que un país sea soberano, por eso no les gusta que un pueblo se organice, por eso no les gusta que un pueblo se defienda. Por eso, lo que no ganan por las urnas, lo que el PAN no puede ganar y no va a poder ganar por las urnas en mucho tiempo, si no es que desaparece, lo quieren ganar por la vía de la fuerza. Y lo están haciendo conspirando con la CIA, que son profesionales de la desestabilización y del golpismo, conspirando con la CIA para ganar lo que no ganan por las urnas, ganarlo por la fuerza, ¿no? Y entonces, sí, por eso no creo que sea solo el PAN, ¿no? Pero bueno, de ahorita lo que tenemos evidencia es que es el PAN. Entonces, el domingo, platicando con el abuelo y con todos los hermanos y los tíos, hay que decir, el Partido Acción Nacional es un partido que conspira en contra del pueblo de México
en contra de la democracia y en contra de los intereses de la ciudadanía, ¿sí? Quiere destruir la democracia y está siendo utilizado por la CIA para destruir la democracia, ¿no? Hoy el Partido de Acción Nacional es un partido traidor a la patria, no es solo Maru Campos. El Partido de Acción Nacional, todo el Partido de Acción Nacional es una organización traidora a la patria. Entonces, eso hay que insistirlo y exigir que haya justicia y exigir que Maru Campos viva un proceso de destitución. Yo les decía en otro espacio a los compañeros, si yo fuera senador en este momento, yo haría un documento exigiendo la disolución de poderes, la desaparición de poderes en Chihuahua, ¿sí? Para quitarle el Ojalá gobierno. que en algún momento tú llegues a ser senador, porque te digo, honestamente, francamente, van ahí a sin censura, o a lo mejor también van a los medios corporativos a decir, sí, vamos a proceder, y mira, todo aquí están los indicios con los que podemos proceder, y luego, pero ojalá tú fueras el senador. Pues ojalá se pudiera hacer ese documento con el que... Una forma de presionar sería esa, ¿no? O sea, no quieren empujar juicio político, bueno, discutamos la desaparición de poderes, ¿no? Y ese gobierno, que es un gobierno que está conspirando a espaldas de la Constitución, que ya violó la ley de seguridad nacional, o sea, imagínate, qué grave es violar una ley de seguridad nacional, o sea, y hasta por el nombre, ley de seguridad nacional, violar la ley de seguridad nacional, óyeme, en cualquier país debe ser la cosa más grave que hay, ¿no? Y hacerlo con una agencia de central de investigaciones, con un historial golpista tan grave en América Latina, y pensar que eso es simplemente la incapacidad, la inoperancia, la ignorancia de Maru Campos y sus esbirros, no. Hay conspiración ahí, y el gobierno de Maru Campos debe ser disuelto, ¿no? Si no lo disuelve el Senado, si no lo disuelve el Poder Federal, si no lo disuelve el pueblo de Chihuahua, bueno, por lo menos habría que discutir el tema, ¿no? Y lo que sí tenemos el poder de hacer los ciudadanos es de no votar por los traidores a la patria, ¿no? Y que cada panista... Ya se viene la elección, ¿eh? Esa es la otra cosa. Claro, en 2020 ya se viene, ese es... Así es, cada panista que esté en una boleta electoral es traidor a la patria, traidor a la patria, traidor a la patria. Conspirador de la CIA, conspirador de la CIA, conspirador de la CIA. Todo, cualquier panista, ni uno se salva, ¿no? Y si los priistas tantito se acercan, también ellos son. Ahora, ya configuran traición a la patria todos los que han estado pidiendo la intervención militar extranjera en nuestro país. Eso ya configura una traición, ¿no? Pero cuando ya los ves operando con agentes externos de agencias golpistas en territorio, pues ya ellos ya pasaron una barrera, se fueron de lo declarativo hacia convertirse en operadores de una conspiración golpista. Y entonces ahí es donde hay que frenarlos en seco, y la única forma de frenarlos que tiene el pueblo por ahora es la urna, ¿no? No votar, pero ni por error por ellos, ni por error, ¿no? Yo confío obviamente y siempre 100% mucho más en el pueblo que vayan a actuar nuestras autoridades, porque qué mal nos han quedado. Hay que presionarlas, Sí, pues presionémoslas, pero las presionamos con cabeza de vaca y mira nomás. Las presionamos con alito y mira nomás. Las presionamos con Eliteyes y nada, ¿no? Entonces, ojalá, mira, yo de verdad, en el mundo del ser me encantaría, ¿no? Que efectivamente esto llegara a ocurrir y que llegara el juicio político y se anulara el gobierno de Chihuahua, se convocaran a elecciones en ese momento, o se hiciera un gobierno emergente, no sé, ¿no? Pero la verdad que la veo más por el pueblo, que verdaderamente que gran cantidad de muy buenos políticos, sé que bueno, ¿no? Que hoy estuvieron ahí en Sin Censura, lo digo con mucho respeto, no para Vicente, para ellos, para los políticos, pues hagan algo, ¿no? Porque no hacen nada más están ahí, dicen, sí, yo creo que Maru debería renunciar, porque si no nosotros vamos a... Mira, ahí ¿no? Lo que está pasando ahí es que ahí digamos, se conforman, ¿no? las clases políticas, ¿no? Y como clase, digamos que sociológicamente no es un término muy adecuado porque no juegan ningún papel en la producción.
pero se convierte en una especie de clase porque desarrollan intereses comunes, ¿no? Y esos intereses comunes, ¿no? Los homogenizan intereses, el priista, el panista, el emesista, el morenista, que pertenecen a ese estrato de la sociedad, que se separan, ¿no? Del conjunto del pueblo, ¿no? Si no son conscientes del trabajo que están haciendo, si no son conscientes de que ellos sirven al pueblo, de que están en un encargo para defender los derechos del pueblo, y que el proyecto de nación que los llevó allí es un proyecto de nación de democratización y de justicia social. Si eso no se lo repiten cada día que se levantan en la mañana y cuando se van a dormir en la noche, ¿no? Y si no trabajan para el pueblo, se mimetizan con la clase social a la que se han incorporado, ¿no? Y entonces defienden sus intereses de clase. Y por eso no se tocan con el pétalo de una rosa entre ellos. Por eso no han hecho el desafuero de Alito Moreno. Pues eso está muy encabronante, pero que lo digan así, ¿no? Qué doloroso. Así es, lo siento mucho, pero así es. Por eso la lucha política es permanente, es permanente. Y por eso no basta con ganar algunos espacios de gobierno. Hay que desplazar a todo el viejo régimen de los aparatos de gobierno. Hay que desplazarlos totalmente, ¿no? Y a quienes no trabajen para el pueblo también hay que desplazarlo, ¿no? Pero es un proceso permanente, ¿no? Y los pueblos se cansan, los pueblos tienen vidas cotidianas muy exigentes, ¿no? La comunidad política requiere de que atendamos un montón de labores, ¿no? No nada más estamos puestos en lo político, para eso son los representantes políticos. El problema es cuando el representante político, en vez de representarte, te sustituye, ¿no? Que era algo que ya veía Rousseau, que era una debilidad de la democracia, o sea, cuando el representante se convierte en sustituyente, ¿no? Entonces, ese sustituyente necesita un pueblo que se movilice, que exija, que utilice los medios de comunicación, que utilice los altavoces, que utilice la manifestación política y otras herramientas que pueda tener, ¿no? Para exigir que ese representante no se descarrile, no se vaya con otro partido, con otros intereses, y no vele por sus propios intereses particulares, sino defienda los intereses del pueblo, ¿no? Y ahora, ese problema, ¿no? Ese problema sociológico, cultural, político, se engarza con el otro problema, que es hay que cuidar no generar una crisis diplomática, ¿no? Porque lo que le hubiera encantado al trumpismo es que nuestro gobierno de inmediato hubiera dicho: golpe en la mesa, Maru Campos, juicio político, y el Ronald Johnson expulsado de la embajada y romper relaciones con Estados Unidos por defensa de la soberanía, ¿no? Un exabrupto de ese tipo es el escenario perfecto para que Estados Unidos diga: dictadura, narcochavista, dictadura comunista, entonces sí, ¿no? Le pongo sanciones y los bloqueo económicamente y les congelo las cuentas bancarias y rompo sus ductos de gas, ¿no? Y les cierro la llave del gas. Entonces, ese conflicto diplomático es el que desea Donald Trump. Es el escenario perfecto para intervenir, ¿no? Porque sí quiere intervenir, ¿no? Aunque es un sueño guajiro, alucinante, delirante, lo quiere hacer, porque él no sabe cuáles serían las consecuencias y no le importan las consecuencias. Donald Trump no mide consecuencias. Él solo quiere riqueza, saqueo, sangre, ¿no? Él se debe religiosamente al dios Baal, eso está demostrado, ya documentado por los archivos Epstein, ¿no? Y su dios le exige riqueza, acumulación y derramamiento de sangre, ¿no? Entonces, nosotros, que sí somos entes racionales, entes éticos, también tenemos que cuidar no caer en la trampa, en la provocación. También creo que es una provocación, ¿no? O sea, el panismo conspira y el plan de la CIA es generar condiciones de provocación para que cometamos errores y nos vayamos como el Borras y generemos una crisis diplomática que pueda aprovechar mucho mejor el escenario de una crisis, el escenario de una ruptura, el escenario de conflicto, le beneficia al más fuerte, al más poderoso, al que tiene las armas, ¿no? O al que tiene más dinero. Y en este caso, por ejemplo, al que tiene todo el gas, ¿no? Entonces, nuestra soberanía está comprometida por nuestras propias limitaciones, ¿no? 40 años de neoliberalismo nos dejaron bastante debilitados. No podemos darnos el lujo de generar un conflicto con el vecino del norte, ¿no? Entonces hay que buscar cuál es
¿Cuáles son las medidas? ¿Cuáles son las herramientas? ¿Cuáles son los instrumentos diplomáticos externos y las herramientas legales internas y políticas internas que sí podemos llevar a cabo, que sí podemos instrumentar para hacer justicia, para que no quede impune esta conspiración y para solventar la provocación del imperialismo yanqui? Yo creo que ese es el gran reto que tienen nuestros representantes allá arriba, ¿no? Esas son dos variables que yo pongo sobre la mesa que explican que haya compas que se van mucho de la lengua, pero cuando están en la Cámara simplemente no hacen ninguna propuesta concreta, ¿no? Incluso la invitación que le hicieron a Maru Campos no la obligaba, ¿no? No le exigieron que estuviera ahí, y si no estaba iba a haber otras consecuencias, jamás, jamás. La invitaron de manera muy cortés, muy cordial, si quería venir, podía venir, y si no, pues también podía no. Entonces ya desde ahí dices, ay, compas, bueno, encendidos discursos, pero cuando sale el documento para que venga Maru, si quiere, Maru, tómese un fin de semana y puede venir, si no, pues tampoco pasa nada, ¿verdad? Porque para eso estamos, para que nos vea la cara de pendejos, ¿no? Entonces, pues eso es, o sea, hay un interés también entre ellos, o sea, también entre ellos están platicando, en este momento están platicando entre los senadores, oye, bájale, no manches, nos dijiste traidores, oye, se están tomando un cafecito, ¿no? Para ver cómo buscarle una salida política a la situación, a la crisis. O para no comprometerse, tienen gente con quien tienen canales mediante los cuales pueden... Sí. Pues, y no está mal, es parte de la actividad política, ¿no? Pero que no se les olvide. Pues que decía hace rato, ¿no? Qué chingón que vayan ahí sin censura y otros medios a decir, no, es que no mames, vámonos con el juicio. Ajá, y luego... Es la escena tradicional de rasgarse las vestiduras, ¿no? Así ¿cómo se llamaban estos que querían matar a Jesús? Los fariseos, ¿no? Se lo dije, pero estaba cerrado el micrófono. Sí. Cada que Jesús les daba una sorpresa, se rasgaban las vestiduras, pero no se atrevían a hacerle nada, ¿no? Porque también les daba precaución. Entonces, bueno, así es, hay que presionar a nuestros representantes, hay que insistir nosotros en hacer la denuncia contra los golpistas, contra los conspiradores, ¿no? Y hay que observar cómo se va desarrollando el tema, ¿no? Y exigir que haya sanciones firmes, contundentes para Maru Campos, para su equipo, para la fiscalía, ¿no? No es suficiente con renunciar, no es suficiente con renunciar, es obviamente que ese señor es cómplice de una conspiración, ¿no? ¿Qué pasó? O sea, la fiscalía, ahí sí, la Fiscalía General Mexicana, ¿no? La Fiscalía Federal, Ernestina Godoy, tiene una tarea gigantesca de buscar todas las líneas de investigación. Yo aquí he estado sugiriendo algunas líneas de investigación para esclarecer de qué tamaño es esta conspiración, ¿no? Qué tanto interviene, qué tanto está vinculado el panismo y el gobierno de Chihuahua en esta trama, ¿no? Y cuáles serán las responsabilidades de ese fiscal, de la señora a la que ya le acabaron la carrera judicial, que la pusieron en su comisión para investigar a la jefa, ¿no? De la misma Maru Campos, y de Pedro Romano Ceguera. Por favor, suscríbase y si puede, apoye este proyecto de periodismo libre e independiente con un superchat. No le hace que este sea un video pregrabado. También nos puede hacer un donativo. Aquí abajito de la pantalla hay un signo de pesos o de dólares adentro de un corazoncito que dice gracias o thanks. Píquele ahí y apoya la verdad con justicia. Cervantes, ¿no? A mí me tiene ciertamente con mucha curiosidad cuál es la reacción de la familia de Pedro Román Oceguera, que lo entierran con honores, porque murió en el cumplimiento de su deber, y de repente al día siguiente para deslizar el bulto digan que él era el que llevó a los agentes de la CIA, y que él es el único responsable y que él es el único que estuvo en esa trama, ¿no? Entonces, ¿qué quieren hacer? Que al que se le carguen toda la conspiración y que digan, hey, este era el agente malo, esta era la manzana podrida, este era el que se violó la ley federal de seguridad, es la ley nacional de seguridad, este es el que es el instrumento de la CIA para conspirar contra la democracia, es este tipo, Pedro Román Oceguera Cervantes.
¿no? Y mal si nosotros creemos esa historia, ¿no? ¿Qué amenazas estará sufriendo la familia de ese señor, ¿no? O hasta dónde le han llegado al precio para que hayan dicho o no hayan dicho algo. No sé si ya dijeron algo, no he visto, pero pues ha de ser indignante que a tu padre, a tu abuelo, a tu hermano, que murió en el cumplimiento de su deber y que lo enterraron con honores, al día siguiente digan que es un traidor a la patria y le quieran aventar todo el bulto de lo que debe hacerse responsable el mandibulín, el presidente del PAN, este chavo que se ve que inhala mucho polvo blanco, se le ve en los ojos, se le ven las facciones, este chavo, ¿cómo se llama? Jorge Romero. Sí, yo creo que el virrey ese, ¿no? El mi rey. Ese es el que tendría que asumir las consecuencias, ¿no? Ese señor y Maru Campos, y electoralmente todo el pinche PAN tiene que asumir las consecuencias, pero hay que ir viendo cómo se van tejiendo estos hilos. Yo creo que el gran ridículo de la semana lo hizo el PAN, ¿no? Entre otras cosas por la gallardía y el cinismo con el que trataron de defender en el debate parlamentario esta conspiración golpista, ¿no? Y al acto seguido cancelan sus conferencias de prensa, ¿no? Y hace el ridículo esta señora en su conferencia de prensa, avientándole el bulto a su amiga, ahí está, va a investigar, ¿no? Luego el fiscal que renuncia, ¿no? Y toda la campaña que hizo el PAN de que Maru Campos es la que realmente combate el crimen organizado y va a ir a la Cámara a decirles sus verdades y les va a dar lecciones, y de repente no va, ¿no? Entonces ahora están tratando de cambiarla, ¿no? Pero el hecho es que ellos presumieron que su gobernadora iba a ir y nos iba a dar a todos una lección de humildad, y no fue, ¿no? Dejó vacante eso, y malo que no haya sanciones porque pero es la típica que ocurre con el PAN, ¿no? Es lo que siempre vemos con el PAN. Es la típica, ¿no? Así. Y por eso es que cuando yo veía hace rato a Lili Telles, decía, bueno, es una actuación esto ya, ¿no? Mismo puro, ¿no? Lo ponen ahí ya y sale en Televisa, sale en TV Azteca, sale en Grupo Imagen, sale en Heraldo TV, entonces, lo ponen en la radio, ahí en Imagen, en Radio Fórmula y etcétera, y ya, ¿no? Ya está pasando o sea, nosotros queremos que haya sanciones, nosotros queremos que haya contundencia, ¿no? Yo creo que el que debe castigar más a los traidores a la patria es el pueblo en las urnas, eso debe ser contundente, ¿no? Los que ya estamos convencidos y que nunca votaríamos por el PAN, no somos a los que hay que convencer entre nosotros, hay que convencer a los que votan por el PAN de que no pueden seguir votando por unos traidores conspiradores, ¿no? Y por eso hay que explicar esto sin pelearnos con la tía panista, sin insultar y sin caer en la provocación, porque luego son muy buenas para provocar, ¿no? No, y aparte, es insultante y es ofensivo cuando te presentan desinformación. O sea, a mí lo que me dices es lo que me desespera. Cuando tengo algún tipo de conversación con ese tipo de personas y que llegan, pero es que aquí mira aquí en el WhatsApp, mira lo que dice Toño. Dice que y se inventan una cosa bien loca, güey. Entonces, pues hay que desmenuzarla, ¿no? Hay que buscar, o sea, no es difícil en el buscador de la computadora, del internet, hay que ponerle ahí, ¿no? Intervención de la CIA en América Latina durante el siglo XX, y ¡pum! Te va a salir ahí, te va a salir toda la información, ¿no? Hasta canciones. Sí, y entonces eso es lo que, mira, tía, mira, o sea, ve, es lo que quieren hacer aquí. Canciones, ¿no? Películas. Gánennos las elecciones, hagan un programa político que entusiasme a la gente. ¿Por qué tienen que traer conspiraciones golpistas que además más daño le van a hacer al país que bien? Ese es el tema central, ¿no? Y es a donde hay que ponerlos a todos ahí en la picota y no, entre nosotros buscar no pelearnos, ¿no? Una cosa es explicar políticamente la situación y entender las limitaciones que tenemos como movimiento también, ¿no? Y como gobierno, ¿no? Tampoco es fácil. Una cosa es explicarlo y otra cosa es pelearnos entre nosotros. Nosotros tenemos que avanzar unidos, cada vez más unidos, buscar cada vez más mejor organización, ¿no? Mejores puntos de acuerdo para combatir esta conspiración que yo no tengo duda de que se vincula a muchas de las cosas que han estado pasando en los últimos meses, de accidentes, de incendios, de explosiones, de descarrilamientos, se vinculan a esta trama conspiradora, ¿no? Lo que faltaba era la prueba. Ahí está la prueba ya,
unos agentes en terreno. Sí, sí, sí. No, y ahí está ya, ahí están los precedentes, todo está muy claro frente a nuestros ojos y hay Los que mismos actuar. antecedentes, los Y mismos yo quiero, antecedentes de Donald Johnson, que tú los has expuesto una y otra vez. y recordarle también a la gente acá en Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Si esto ocurriera del otro lado de la moneda, si tuviéramos que de pronto se reconociera que había agentes, no sé, no, del MI6, así le llaman, los de esta agencia de investigación e inteligencia de Reino Unido, acá en Estados Unidos, yo creo que a la gente no le gustaría mucho esto, ¿verdad? No, no, ¿y sabes qué? Hay el caso de los 5 cubanos. No sé si lo recuerdes. Fue por ahí ha de haber sido 98, 99 o principios ya del 2000, que fueron 5 agentes cubanos, ¿no? No eran agentes militares, eran especialistas en diferentes áreas, informática, aviación, ingeniería, ¿no? Y con agentes encubiertos, fueron a Estados Unidos a vigilar células terroristas que sí eran células terroristas, porque Estados Unidos durante los últimos 60 años ha apoyado células terroristas que han hecho actos de terrorismo contra Cuba, ¿no? Y entonces el servicio secreto cubano fue a vigilar, a buscar información de células terroristas que estaban planeando un ataque contra Cuba, ¿no? Y pues que los pescan, y que los agarran, y los metieron a la cárcel y los torturaron y les fue, y eso generó una crisis, en la crisis diplomática, una crisis que fue la crisis de los 5 cubanos, que fueron, y sí, o sea, el castigo fue brutal, ¿no? Las sanciones contra Cuba fueron terribles, ¿no? Y se les acusó de mil y un cosas, ¿no? Cuando realmente estaban haciendo una investigación para defender intereses nacionales con antecedentes de terrorismo que ya tenían bastante documentado. Eso está también muy, muy documentado, hay mucha información al respecto. Entonces sí ha pasado que los gringos no les gusta que los vayan a espiar, no les gusta que vayan agentes externos ahí a hacer su labor, ¿no? Sí se ponen muy, muy de pestañas cuando alguien más, ni siquiera fueron a conspirar contra el gobierno de Estados Unidos, no fueron a es más que claro, o sea, no, de verdad, cualquier tipo de indicio de traición a la patria, eso ni siquiera se considera una afrenta a la primera enmienda, ¿no? Así de sencillo. Pero bueno, ahí está la situación y yo feliz de tener este tipo de enlaces muy, muy enriquecedores, nos dan mucha luz, clarificadores, querido Molay, ¿no? Esto que podemos platicar tú y yo, que generalmente se da los miércoles, no sé por qué, pero puede ser miércoles o puede ser lunes, martes. Los miércoles no he podido últimamente porque tengo una clase que se prolonga toda la mañana, los miércoles, pero hoy tocó la clase virtual. Ahí está. Entonces pedí permiso para salirme un poquito antes y poder estar contigo. Muchas gracias. Los jueves y viernes es más fácil. Vamos a buscarlo jueves y viernes, a ver si podemos vernos una vez más por ahí el viernes. Y pues yo mientras tanto, además de agradecerte, te quiero pedir que por favor nos compartas tus redes sociales para que la gente te busque, te vea en otros lados como la 4TV, porque estás en muchas partes, estás ahí en Sin Censura y etcétera, pero por favor compártenos. Y quiero aclarar, si a veces me salgo de la toma es porque hay muchas cosas. Yo soy el que está operando el programa. Ahorita como no tenemos ningún otro invitado después, no hay problema, ¿no? Pero estoy revisando las entradas, las salidas, estoy editando material, estoy subiendo cosas. No, pero esa es la única razón, pero claro que me gusta estar aquí y tienen siempre, pues obviamente, mi absoluto interés y atención nuestros invitados. Lo que pasa es que como soy el conductor, pero también el productor, el operador. Pasan muchas cosas de por medio, ¿no? Esa es la... Sí, no, disculpa, porque sí, tienes razón. Yo, como soy absolutamente ignorante al respecto de sostener un canal como el tuyo, pues sí, ¿no? Estoy acostumbrado a hablar y a ver a la persona con la que hablo, pero efectivamente no considero que estás llevando a cabo toda una labor ahí logística muy compleja. Y sí, no, tampoco se trata de presionarte.
Así como cuando los niños te agarran la cara, mírame papá, cuando te estoy hablando. Sí, pero no, tampoco no te pregunto, te platico. También es algo que comentaba con el buen Manuel Ibarra, ¿no? Otros espacios sí tienen a sus operadores y le pueden dar por ahí, ¿no? A sus productores, productoras. Aquí, pues bueno, estamos en la completa austeridad republicana, por eso no se nos da este tipo de cosas, pero no, nada más te lo comento Sí, para que sepas por qué de pronto a veces claro. me salgo, pero tienes toda la razón, a mí me gusta estar aquí platicando contigo y se dio mejor el diálogo, te pude interrumpir más veces. Sí, exacto, es La mejor que gente me se enojó interrumpa. más. Sí, así hay más diálogo, menos monólogo y más horizontal el mensaje, pero efectivamente también hay que hacer varias cosas. Y para mí es un placer y yo agradezco mucho este espacio, Toño. Y pues acá estaremos al pie del cañón todas las veces que sea posible. Y mientras más avancemos este proceso de democratización y de concientización, mejor le va a ir a nuestro pueblo. Y hay batallas fuertes, hay batallas duras, hay conflictos que hay que resolver y no hay otro poder, no hay otra fuerza, no hay otro soberano más que el pueblo y por eso estamos acá chambeando para que ese pueblo tenga herramientas políticas, de análisis y teóricas para dar las batallas más importantes. Y ahí me encuentran en Molay Masa en Facebook, Molay-Masa en X, Molay otra vez en TikTok, Masa Molay en Instagram, si no mal me equivoco, y eso. Ya estaba en Blue Sky, pero se me olvidó A mí también, como que se me olvidó la cuenta. no es tan picante como la red social de los nazis, ¿no? Hay que Sí, estar, sí, no, porque hay que sí, estar combatiendo a los nazis en su red social, ¿no? Entonces, sí. A los nazis, dices bien, ya no hay forma, no hay eufemismo posible, son los nazis, ya. son los nazis de Twitter y ya, ¿no? Sí, Puro nazi, pura maldad ahí. Y pues ni pura modo, maldad. como partisanos hay que estar ahí enfrentándolos Exacto. o bloqueándolos también. Hay uno que otro que sí es para el bloqueo. Y Moley, pues yo feliz, insisto, de estar aquí contigo. Vamos a estar pendientes de también los viajes que hagamos por allá, por México, muy pronto. Y pues te deseo lo mejor de lo mejor. Nos Sí. vemos probablemente muy, muy pronto el viernes. Órale, va. Cuídese mucho. Bueno, Abrazo. amigo, un abrazo al querido Moley Masa, historiador, compañero de lucha, y aquí siempre en la fortaleza de Con Toño Ruiz.